Buenos días, muy buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy, 15 de marzo. Vamos entonces con, a iniciar dos temas. Uno relacionado con selección de toma corrientes y otro relacionado un poco con lo que son disyuntores. Y eso es una clase rápida. Son algunos aspectos un poquillo generales. Y ya después entraríamos con la clase que sigue, que es la clase de sistema puesta a tierra. Entonces, vamos a iniciar con este para no atrasarnos, que es el tema de selección de toma corrientes. Y repito, ya después continuamos con el otro, empezamos con el otro. Muy bien, recuerden igual, en el momento que tengan alguna duda, alguna consulta, entonces activen el micrófono y la atendemos. Muy bien. Toma corrientes es un aspecto que nos va a interesar bastante, digamos, para poder garantizar una correcta conexión del equipo con el sistema diseñado. Los tomacorrientes que hay en el mercado, hay de diferentes marcas y de diferentes calidades y grados de protección. Digamos que los más generales son como los que se está mostrando en esta figura, donde la clavija más delgada, digamos, corresponde a la línea, la más ancha corresponde al conductor neutro y esta clavija de forma circular sería entonces el conector del sistema opuesto a tierra. Entonces, he empezado con esta descripción, ya después vamos a entrar al sistema opuesto a tierra para entender un poquito más cómo es y para qué funciona este sistema. El enchufe, básicamente, lo traen los equipos, estos que son tomacorrientes generales, ¿verdad? Tomacorrientes generales, son para conectar cargas, equipos, que ya desde su fabricante vienen con cordón y ellos vienen con un enchufe, ¿verdad? Ahora bien, si el fabricante ha puesto 3 pines en el enchufe, uno para la línea, otro para el neutro y otro para la tierra, es porque el equipo lo ha considerado peligroso, ¿verdad? El hecho de agregar ese tercer pin, ese conector tierra, quiere decir que existe el peligro de que por una falla de aislamiento el equipo se energice y quede habilitado eléctricamente como para que haga contacto con una persona. Entonces, el hecho de que tenga ese tercer pin va a permitir que la persona quede protegida, digámoslo así, la persona quede protegida para, eh, para cualquier choque eléctrico, ¿verdad? Ya después vamos a ver un poco las definiciones, que es choque eléctrico y todo lo demás, pero digamos, aquí lo importante es que vamos a tener equipos que si el equipo viene con 3 pines, un error en el uso del equipo sería poner un adaptador para suprimir ese tercer pin y pasar de 3 a 2, ¿verdad? Eso no debería ser. Inclusive, una instalación eléctrica que solamente tenga esas dos clavijas, neutro y línea, es un sistema que no está cumpliendo con el código eléctrico actual. Ahora bien, puede ser que existan en algunas instalaciones eléctricas, especialmente se podrían encontrar en instalaciones eléctricas que fueron realizadas antes del 2012. O sea, son instalaciones eléctricas viejas para allá, digamos, para abajo de instalaciones de más de 10 años, ¿verdad? Más de 10 años, de hechas que en ese momento el código eléctrico no estaba del todo
Existía el código eléctrico, pero no era obligatorio, no era ley, digamos, ley de la República como tal. Fue a partir del año 2012 donde esta legislación eh, ya se hizo de carácter obligatorio y es ahí donde quedó prohibido, digamos, tener una instalación eléctrica con salidas para toma corriente de solo dos pines, ¿ok? De solo dos clavijas, tiene que tener las tres. Ahora bien, en el mercado existen venta de tomacorrientes muy generales y otros más sofisticados, ¿verdad? Eh, que se pueden utilizar a nivel de instalaciones eléctricas. Pero ahorita hablamos de ellos, que son los tomacorrientes GFCI. Muy bien. Aquí viene una serie de definiciones que son, no lo voy a leer, se los dejo ahí para que ustedes puedan hacer lectura cuando estudien el material. Recuerde que todo este material ya está en el TEC Digital. Eso fue desde la semana pasada, le subí los temas que vamos a ver esta semana y ahí pueden bajarlo y hacerle lectura. El enchufe, para propósitos técnicos, enchufe es el elemento que pertenece al cable alimentador del artefacto alimentar y la toma de corriente del enchufe deben ser compatibles. ¿Ok? Entonces, básicamente todos estos enchufes, sea de dos clavijas o de tres, repito, cuando es de dos clavijas, no es que estén cumpliendo la ley, no, es que el fabricante del equipo determinó que no hay un riesgo potencial de puesta a tierra. ¿Por qué? Bueno, puede ser porque la carcasa del equipo es plástica y ya se sabe que el plástico es un material aislante y por lo tanto no hay peligro. Entonces ahí podemos encontrarnos equipos con solamente, repito, con solamente dos clavijas, ¿verdad? Pero ya si el equipo trae tres clavijas es porque el equipo, el fabricante sí determinó un riesgo potencial. Entonces es importante que el sistema donde se vaya a conectar, o sea, la instalación eléctrica, ese toma corriente tenga la debida conexión con su sistema puesto a tierra. Ahora bien, entonces aquí vamos a encontrar diferentes tipos de toma corrientes y enchufes que depende del grado o del diseño mismo. Vamos a tener ciertas variaciones. Por ejemplo, este tipo, que es uno de los más generales, es un tomacorriente que generalmente los fabricantes los diseñan para una capacidad máxima de 20 amperios, ¿verdad? Es por eso que cuando vamos a hacer circuitos eléctricos de tomacorriente generales, lo típico es que ellos estén protegidos, ¿verdad? Sean con tomacorrientes, perdón, estén protegidos con disyuntores de un polo, ¿verdad? Sea de 15 o de 20 amperios. Como estos están diseñados generalmente para 20 amperios, generalmente a mí me gusta que los diseños eléctricos, por ejemplo residenciales, se hagan para tomacorrientes protegidos con breaker de 20, ¿verdad? Porque garantizamos, digamos, que corresponde a la capacidad de un tomacorriente de estos, ¿verdad? 15, generalmente yo les digo, bueno, ahí cuando veamos eso, yo espero que ya a más tardar la próxima semana ya empecemos ya de lleno con el diseño residencial. Cuando veamos el de 15 sea utilizado, digamos, puede ser para luces, ¿verdad? La parte de iluminación, pero al menos toma corriente sí me gusta que sean, al menos estos que son generales, que sean para 20 amperios. Hay otros tipos de toma corrientes para lo que son tomas generales que tienen otros niveles de fabricación y otros estándares que tienen otros grados como tal. Por ejemplo, podemos tener tomacorrientes de grado hospitalario, por ejemplo, o en fin, de otros grados diferentes al residencial. Muy bien, entonces aquí lo que busco es que ustedes sepan es que existe en el mercado gran variabilidad y lo importante es que, eso sí, que el toma corriente del equipo coincida con el tipo
de conexión del dispositivo donde se va a conectar. Ahora bien, tomacorrientes de 2 pines. Como les estuve comentando anteriormente, este tipo de tomacorrientes es prohibido hoy en día. O sea, no podemos tener tomacorrientes de 2 pines en una instalación eléctrica moderna, realizado con la normativa NEC 2014, por ejemplo. No podemos hacerlo, repito, 2 clavijas. Imagen donde se puede ver que se conecta línea viva y neutro. Ya se sabe que en esto el viejo sistema históricamente era un sistema de 110 voltios. Hoy en día lo que se hacen son instalaciones eléctricas con tomacorrientes de uso general, que son donde vamos a estar conectando cargadores de celulares, donde vamos a estar conectando lámparas, donde vamos a estar conectando un televisor, etcétera. Todos esos son tomacorrientes de uso general. Ellos vienen con 3 ranuras, ¿verdad? La ranura plana, digamos la más pequeña, corresponde a la línea viva. La ranura más ancha corresponde al neutro y la ranura de forma cilíndrica, digámoslo aquí, corresponde a la parte para conectar el sistema tierra, ¿verdad? El sistema de puesta a tierra. Muy bien. Este sistema entonces, la tercer clavija, es principalmente lo que busca es salvaguardar la vida de las personas. O sea, esto es un conductor fundamental en una instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos del Código Eléctrico Nacional es salvaguardar la vida de las personas. Entonces, por eso no vale o no se puede decir que no, aunque estoy poniendo un toma corriente de 3, cuya toma es de 3 pines, ¿verdad? De 3 clavijas, no vale decir de que en la instalación eléctrica solamente estoy tirando el cable 1 y el cable 2 y para ahorrar en costos no estoy tirando el 3. Sí estoy cumpliendo aquí que estoy poniéndole 3, pero no estoy llevando este cable. Entonces de nada sirve, de nada sirve. O sea, aquí no hay, en el caso de la vida de las personas, no hay ahorro que valga, ¿verdad? Entonces eso está prohibido y el sistema tiene que ser de 3 pines. El problema que se tiene con el sistema de 3 pines es que no es un sistema infalible. Es más, no sé si ustedes han notado o algunas veces han dicho que el recibo eléctrico, por ejemplo, de una residencia viene muy alto. Y algunas veces se preguntan, pero ¿por qué será? ¿Por qué viene tan alto? Si hacen un cálculo, por ejemplo, del uso que le hacen a los bombillos, hacen un cálculo del tiempo que pasa encendida la cocina, etcétera, hacen un cálculo de energía y resulta que no coincide con la energía que marca el medidor. Inclusive puede ser que apaguen toda una casa y todavía el medidor sigue registrando un flujo de energía. Bueno, muchas veces sucede que hay equipos conectados que tienen fallas de aislamiento y en esas fallas de aislamiento tenemos corrientes de fuga por tierra. Entonces, esto es que hay una corriente de la línea que está fluyendo, aunque el equipo esté apagado, ¿verdad? Aunque el equipo esté apagado, hay una mala conexión interna del equipo que está haciendo que exista una corriente de fuga por tierra. Y eso es dinero que se paga en el recibo eléctrico debido a esas corrientes de fuga. Ahora bien, para ello, para evitar inconvenientes de que muchas veces este sistema no es 100% seguro, inclusive puede estar existiendo pequeñas corrientes de fuga, ¿verdad? Es por eso que podemos emplear, y el código eléctrico nos exige en ciertos lugares, emplear toma corrientes del tipo GFCI. Muy bien, ¿qué es un toma corriente de tipo GFCI? Dice que es un interruptor de circuito por falla a tierra. Es una toma corriente especializada, muy sensible, que tiene un dispositivo electrónico. Es un dispositivo moderno, detecta diferencias de corriente muy bajas entre neutro y vivo. Desconecta de inmediato como protección, dispone de un botón de prueba y de reajuste. Y su nombre viene del inglés.
El GFCI viene de lo que sería interruptor de corriente de falla tierra. Entonces, este dispositivo es un dispositivo obligatorio por el Código Eléctrico Nacional en algunas partes del diseño eléctrico. Especialmente va a ser obligatorio en aquellos lugares donde exista humedad, donde exista peligro de contacto con agua. Qué sé yo, llámese la cocina de una casa, llámese el cuarto pilas, un tomacorriente en un baño, por ejemplo. De ahí en fuera, digamos, ya los tomacorrientes, por ejemplo, en una habitación, ¿verdad? En una sala, por ejemplo, ahí no es obligatorio, digámoslo así, no es mandatorio el uso de GFCI. Ahora bien, si ustedes me preguntan y pueden poner en todo su diseño GFCI, eso está genial, eso está, sería un sistema eléctrico, un diseño eléctrico muy seguro. Ahora bien, el problema es que no muchas veces se hace por un asunto de costos. Entonces, para que se den una idea, eh, un toma corriente sencillo de tres clavijas para el enchufe, que es lo que nos exige el código, pero uno sencillo puede rondar los 3.500, pero un tomacorriente GFCI puede rondar entre los 15.000 a 20.000 colones, solo uno. Entonces, si lo hablamos en términos económicos, es muy alto la inversión. Una instalación eléctrica, por ejemplo, de una casa, poner todos los elementos, todos los tomacorrientes del tipo GFCI, es una inversión bastante alta, ¿verdad? Considerando que en algunas partes podríamos poner tomacorrientes sencillos. Repito, en las zonas donde hay contacto con agua, no hay quite, ahí es obligatorio, quiera o no quiera, tiene que poner estos dispositivos, el tomacorriente GFCI. ¿Cómo es este dispositivo? Para eso entonces tenemos esta imagen. Como pueden ver, ya es un elemento más sofisticado, ¿verdad? Tiene obviamente la parte para que llegue el enchufe y con sus tres clavijas tenemos la línea viva, el neutro y la tierra, pero obviamente este es para conectar dos cargas, que es lo típico de un tomacorriente, ¿verdad? De una salida de tomacorriente. Y aquí vamos a tener algunos, dependiendo del diseño y la marca, ahí vamos a tener una luz indicadora de disparo, vamos a tener un botón de prueba y de reajuste, en fin, tenemos todo un dispositivo más sofisticado que ese tomacorriente sencillo, que nos permite asegurarnos una conexión eléctrica que va a realmente a proteger del mínimo flujo de corriente eléctrica en alguna persona en el caso de una falla. ¿Por qué? ¿Cómo logra eso? Bueno, este dispositivo internamente tiene su sistema, viene diseñado para censar ambas corrientes, las corrientes de carga que va de la línea y el neutro. De tal forma de que si existe una diferencia en esas corrientes, ¿por qué? Porque hay un flujo de corriente, qué sé yo, de la línea viva, existe un flujo de corriente de la línea viva por tierra. En el momento que estas dos corrientes no son iguales, este dispositivo reacciona, activa su mecanismo desconectando la energía en esa salida de toma corriente. Entonces, es aquí donde este dispositivo es muy sensitivo y va a permitir evitar esos problemas de corrientes de fuga, ¿verdad? Que se pueden dar por debido a alguna falla de un equipo, que no necesariamente desconectan o disparan el breaker de ese circuito, pero sí evita entonces que exista esa corriente de fuga, ¿verdad? Y obviamente al desconectar el equipo, en el momento que ese dispositivo queda desconectado, ya se sabe que hay un problema ahí
con una falla que se está yendo por tierra, y eso evitaría inclusive eso que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? De estas corrientes de fuga, de esos equipos que quedan conectados, apagados pero conectados, pero que tienen fallas a tierra. Muy bien. Aplicaciones del GFCI. Dice, el uso es recomendado de momento, pero eso en algunos países, pero en otros países es exigido. En el caso de Costa Rica, como es exigido de acuerdo al Código Eléctrico Nacional, digamos, en su artículo NEC 210.8, que espero que lo lean después, es exigido el uso en lugares húmedos como lavatorios, tinas, piletas, fuentes, lugares de trabajo comercial e industrial donde hay humedad, áreas de la construcción o de la industria donde hay equipo eléctrico cerca de una fuente de agua o humedad ambiental. Muy bien, capacidad del tomacorriente. Las tomacorrientes domésticas y comerciales son generalmente para una capacidad de 20 amperios. Entonces, como les estuve comentando, para ahorita que digamos ustedes están enfocados en el proyecto residencial. Entonces, todo lo que son salidas para tomacorrientes, generalmente, como son de 20 amperios, vamos a estar colocando disyuntores de 20 amperios, ¿verdad? Tenemos disyuntores de 20 amperios para tal fin. No vamos a poner breaker o sea, disyuntores de 25, jamás. No vamos a estar poniendo de 30, nada que ver. Todos estos dispositivos son de 20 por lo general, los más sencillos, aunque existen capacidades mayores. Por ejemplo, una cocina eléctrica no va a ir conectada a un tomacorriente de uso general de 20 amperios, ¿no? Porque ellas tienen su capacidad de potencia es mayor y requieren unas salidas o tomacorrientes de mayor capacidad, ¿verdad? Entonces, existen en el mercado otros tipos de tomacorrientes más robustos que son utilizados para estas otras cargas, llámese cocina, llámese secadora de ropa, etcétera. Vamos a estar empleando a nivel industrial, llámese una soldadora de arco eléctrico, etcétera. Aquí tenemos una imagen con diferentes tipos de tomacorrientes con otras capacidades. Aquí podemos ver que existen tomacorrientes de 3 pines, ¿verdad? También de 50 amperios, existen de 30 amperios, ¿verdad? Entonces, todo depende del equipo que vayamos a conectar. Hay algunos inclusive que tienen una forma particular de la clavija, de tal forma de evitar que usuarios que no son especialistas en la materia conecten cargas, ¿verdad? Conecten cargas que no, para las cuales no fue diseñada esa salida. Aquí tenemos, por ejemplo, una salida que inclusive una de las clavijas tiene una forma particular. Entonces, cuando queremos inclusive una salida especial para un equipo particular, ¿verdad? Podemos inclusive tener estas diferencias a nivel de la clavija. Entonces aquí, repito, ya para cocinas, secadoras y otras, entonces tenemos otras salidas más robustas. Y estas no serían salidas de toma corriente de uso general, ¿no? Estas ya empiezan a tomar otro nombre en el diseño eléctrico que le llamamos entonces salidas especiales. Entonces vamos a tener una salida especial para cocina, una salida especial para la secadora de ropa, etcétera. Entonces, estos otros que no van a tomas generales, van a lo que serían salidas especiales. Como les decía, dentro de los tipos de toma corrientes está el grado de protección del dispositivo. Los más generales es el de grado residencial, que es un diseño normal para uso doméstico o comercial. El que es de grado de tierra aislada, cada una tiene la conexión a tierra totalmente helada en un tornillo. Grado industrial, dispositivo extra fuerte para uso rudo, para conectar herramientas. Grado hospitalario, diseño mecánico altamente resistente para soportar la presión del enchufe de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. Esto especialmente porque hay algunos equipos que
que está montado sobre rodines y se trasladan y puede ser que el cable en algún momento haga una tensión, ¿verdad? Sobre el dispositivo y se necesita entonces un sistema con un diseño diferente para lograr estos posibles usos que pueda sufrir. Grado de intemperie, diseño para evitar la penetración de lluvia y elementos de la naturaleza. Grado en lugar peligroso, diseño sellado y extrafuerte para evitar la entrada de materiales o gases inflamables o que hagan chispas al medio peligroso. Muy bien, esta parte, primer tema de dos que cubre esta primera presentación que tenemos, como les decía, es para hablar aspectos muy generales con respecto a lo que son tomacorrientes. Vamos ahora a entrar a parte relacionado con lo que son disyuntores. Disyuntores es un tema que vamos a hablarlo bastantes veces en el curso. En esta, digamos que vamos a hablar aspectos muy generales, ¿verdad? Básicos, diría yo. Y ya después vamos a entrar a otros más especializados cuando empecemos a ver, por ejemplo, lo que serían las curvas de disparo de los disyuntores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya como debe ser en todo lo que sería su zona de disparo. Por el momento entremos ahora a este otro tema para que ustedes lo interpreten y empecemos a ver qué características tienen los disyuntores. Un disyuntor, breque o pastillas es un aparato capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico cuando la intensidad de corriente eléctrica que por él circula excede de un determinado valor sobrecarga. Sobrecarga quiere decir que es un poco superior a su valor nominal. Por ejemplo, si es un breaker de 20, sobrecarga ya 21 amperios, 22, 23, ya eso empieza a ser sobrecarga, ¿verdad? O en el que se ha producido un cortocircuito. Bueno, cortocircuito ya estamos hablando de un valor muchísimo más alto de corriente. Estamos hablando de, por ejemplo, a nivel residencial, un cortocircuito puede andar entre 5.000 a 10.000 amperios de cortocircuito. A nivel industrial, comercial, el cortocircuito anda dependiendo, habría que hacer un estudio, pero puede andar desde niveles bajos, entre 15.000 amperios de cortocircuito y valores moderados, 30.000, moderadamente altos, 30.000, 40.000 o muy altos, ¿verdad? 50.000, 80.000 amperios de cortocircuito. Entonces, hay una brecha muy grande entre lo que es sobrecarga y entre lo que es cortocircuito. A diferencia de los fusibles, el disyuntor puede ser rearmado una vez localizado y reparado el daño que causó el disparo o desactivación automática. Entonces, en el caso del disyuntor, el disyuntor me va a permitir conectar, proteger, mejor dicho, proteger el equipo contra cargas y contra lo que son sobrecargas y cortocircuito. El fusible también, los fusibles también, solamente que el fusible, como ya todo el mundo conoce, el fusible, su función es fundirse en el caso de una falla. Y una vez que esto ocurre, ya él no puede restablecer. Para restablecer el circuito, una vez corregida la falla, debe cambiarse todo el dispositivo, todo el fusible completo. En el caso del disyuntor, no. El disyuntor es un elemento que dispara la falla, se corrige la falla y podría volverse a energizar el circuito de nuevo, reactivando de nuevo su disparo automático. Entonces, es por eso que, por esta característica que tienen los disyuntores, que son generalmente los elementos de protección más utilizados en las instalaciones eléctricas en baja tensión. Disyuntores hay de diferentes formas, tipos, fabricantes, etcétera. Y eso es importante a tomarlo en cuenta. Con respecto a estos disyuntores, lo que son, como se decía el nombre, digamos, los fabricantes, que existen diferentes tipos, los disyuntores tienen que ir o se van a colocar en un centro de carga. Entonces, es importante que si yo voy a poner breques, o sea, disyuntores de un fabricante, el centro de carga tiene que ser del mismo fabricante, si no, no va a poder conectar esos dispositivos en ese centro de carga. Entonces, eso es importante. Sí, por eso hay que casarse, digámoslo así, todo lo que son protecciones
tienen que ser todos del mismo fabricante y obviamente el centro de carga del proyecto tiene que ser obviamente del mismo fabricante. Muy bien, entonces, al menos en el código eléctrico lo encontramos con el nombre disyuntor y con un nombre muy popular es el término en inglés, breaker, ¿verdad? Que conocemos, inclusive cuando nos dicen caja de breaker, ya sabemos que se refiere al lugar donde se encuentran estos, ¿verdad? Dentro de una instalación eléctrica, que normalmente nosotros también lo podemos estar llamando como centro de carga. Caja de breaker o centro de carga, nos estamos refiriendo a la misma estructura metálica que es la que se ve para la conexión de estos dispositivos. Sí, adelante. Quería preguntar, digamos, si hay como diferentes partes en Latinoamérica donde le cambian el nombre. Mm, la respuesta a esa pregunta no sé, porque no, digamos que el término más popular, digámoslo así, sería disyuntor, ¿verdad? Digamos que cambiamos el nombre aquí cuando lo popularizamos con el nombre del breaker, que es lo típico que conoce mucha gente, ¿verdad? Mucha gente, usted le dice disyuntor y eso qué es, ¿verdad? Entonces el término es, que más se conoce es el término en inglés, pero digamos que el término técnico general al español sería disyuntor. Pero no sé si en otros lugares le llamarán diferente, ¿sí? Tan específico no sé. Muy bien, alguna otra consulta? ¿No? Muy bien. Dentro de estos dispositivos, es importante saber que vamos a ocupar un disyuntor para las diferentes partes de una red eléctrica. Por ejemplo, en una casa que es de los más sencillos, que es de los diseños eléctricos más sencillos, para cada ramal vamos a tener un disyuntor. Y para el alimentador principal, por ejemplo, y acometida, tenemos una protección principal. Ahora bien, estos elementos, los disyuntores, cada uno de ellos va a tener una curva de disparo. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y va a ser la primera gráfica que ustedes van a ver relacionado em, con con un disyuntor, ¿verdad? No solamente existen este tipo de curvas que se llaman curvas de tiempo inverso, que se llaman curvas de tiempo inverso básicamente porque por lo general cuando uno ve unas curvas donde está graficado una variable de tiempo, es normal ver en el eje horizontal la variable tiempo. En este caso, en el eje horizontal generalmente está la variable de corriente y en el eje vertical tenemos la variable tiempo. Entonces, se llaman curvas de tiempo inverso y responden a estas características. ¿Por qué tiempo inverso? Porque la respuesta en el tiempo eh, está relacionada con la magnitud de la corriente. Entonces, para entenderlo un poco, bueno, primero que nada, eh, aquí estamos viendo una línea anaranjada, una curva anaranjada, que generalmente ya en un dispositivo real no sería solamente una línea, sería una franja. Pero por el momento, como es la primera gráfica que estoy poniendo para explicar lo que es el funcionamiento de un breaker, lo estoy poniendo de una forma ideal, ¿verdad? Esto sería ideal. En realidad, repito, generalmente no es una línea, es una franja, ¿verdad? Entonces ahí podemos encontrar una zona tal vez un poco más ancha, ¿verdad? Es toda una franja. Pero más adelante vamos a detallarlo más en otras clases, específicamente en la clase de coordinación de protecciones. Muy bien, para que entiendan un poco cómo es que funciona, al menos esta curva está representando una curva de disparo, la naranjada, una curva de disparo de un disyuntor que tiene dos zonas. Esta zona que vemos acá se le llama zona de disparo instantáneo. Disparo instantáneo.
instantáneo. Y esta otra zona de acá se le llama disparo por sobrecarga. Entonces, por sobrecarga tenemos que, para entenderlo, vamos a ver lo siguiente. La línea azul corresponde a la corriente de un equipo. La línea verde corresponde a la curva de daño de un cable. ¿Qué es una curva de daño? Una curva de daño es la zona de la corriente con respecto al tiempo que si la corriente al menos por este conductor, llega a este valor, el conductor se daña. ¿Verdad? Por eso se llama curva de daño. Entonces, la idea es que el dispositivo que protege el cable, que generalmente es el breaker, ¿verdad? O el fusible, ¿verdad? Tenga su curva de disparo esté por debajo de la curva de daño, de tal forma que el cable quede protegido. ¿Cómo? ¿Y cómo es el asunto? Para eso, vamos a ver la siguiente, em, digamos, la siguiente corriente, la corriente azul. Voy a ponerle aquí un valor. Supongamos que este es un breaker de 20 amperios. Como es de 20 amperios, quiere decir que si la corriente azul en todo momento va a ser 20 amperios, en el tiempo nunca va a disparar. Entonces, este dispositivo nunca va a disparar porque nunca toca la curva de disparo. Ahora bien, como pueden ver esta línea azul, digamos que esta corriente son 18 amperios. ¿Ok? Viene 18 amperios, está muy lejos todavía, digamos, a 2 amperios de diferencia de alcanzar la corriente nominal de ese breaker. Y resulta que, como les decía, tenemos una zona de sobrecarga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa zona no dispara instantáneamente. O sea, vean, por ejemplo, aquí tengo 18 amperios. Un pronto a otro sucede una sobrecarga temporal. Qué sé yo, subió a 25 amperios por aquí. El dispositivo es de 20, pero no dispara el breaker. ¿Por qué no dispara? Dispararía si esto se mantiene en el tiempo, entonces tardaría este tiempo en disparar. ¿Ok? Tardaría este tiempo en disparar. ¿Ok? Entonces, quiere decir que en la zona de disparo por sobrecarga, vamos a tener un tiempo, vamos a tener un retardo en el tiempo para que el dispositivo reaccione. ¿Qué es lo que busca esto? Bueno, se ha detectado que una sobrecarga, digamos, empieza a ser peligrosa si se mantiene en el tiempo, porque empieza a ser más temperatura en los conductores, más temperatura en el equipo, etcétera. Pero puede existir una sobrecarga temporal, ¿verdad? Y se libera sin que se me apague el equipo y no hay ningún problema. Entonces, si se mantiene en el tiempo, sí, el dispositivo debe dispararlo. Entonces, para eso es que se diseña un dispositivo, ¿verdad? Que tiene una zona de disparo por sobrecarga. Pero, ¿qué pasaría si la corriente no es de sobrecarga? Resulta más bien que sucede una corriente de falla, ¿verdad? Una corriente de cortocircuito. Entonces, generalmente este tipo de curvas son curvas con escalas logarítmicas. Entonces, por ejemplo, aquí pasamos de 18 a 20 amperios, aquí posiblemente sean 25 o 30 amperios, pero en esta otra zona de aquí estamos hablando de 5 kiloamperios, aquí estamos hablando de 10 kiloamperios, ¿verdad? Entonces son escalas logarítmicas. Entonces, una corriente de cortocircuito, por ejemplo, de 7 kiloamperios, 7.5 kiloamperios, por ejemplo, ubicada por acá, o 8, 9, no sé. Entonces resulta que, si pueden ver, estamos en la zona de disparo instantáneo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el tiempo de disparo tiene que ser muy rápido. Entonces espera
que el dispositivo dispare en el menor tiempo posible, en la menor cantidad de ciclos posible. ¿Para qué? Esta corriente que es grande, ¿verdad? Esta corriente que es grande nunca llegue a afectar el cable. O sea, nunca llegue a sobrepasar en el tiempo un tiempo como para que alcance la curva de daño del conductor. El dispositivo debe protegerlo antes de que eso suceda. Entonces, ¿cómo logra esto un dispositivo? Bueno, tiene dos zonas muy diferenciadas. Generalmente, esta es una zona que trabaja con ayuda de unos bimetálicos, ¿verdad? Para disparar el gatillo del dispositivo y de esa forma desenergizar el circuito. Entonces, como son dos bimetálicos que tienen diferente coeficiente de temperatura, entonces el disparo del gatillo se logra cuando, debido a esas dos diferencias de esos bimetálicos, se da una curvatura y por lo tanto se da el disparo del gatillo. Mientras que esta otra zona, la disparo instantáneo, es una zona que trabaja con otro dispositivo, otra zona, otro medio construido que es una zona magnética, que es a través de un dispositivo magnético, hace una liberación en el menor tiempo posible de corrección de la falla. Muy bien. Entonces, esta es una pequeña primera explicación de lo que es un dispositivo de protección, un disyuntor. Existe en el mercado disyuntores de tiempo inverso. En el mercado también van a encontrar que estas curvas, estas pendientes de estas curvas van a estar, ¿cómo se los explico? Van a ser diferentes. Existen curvas de tiempo inverso, existen curvas de tiempo muy inversas, existen curvas de tiempo extremadamente inversas. Aparte de eso, existen también disyuntores que se llaman disyuntores principales, que son aquellos disyuntores cuya curva de disparo es modificable. Se puede modificar tanto en amplitud de corriente como también se podría modificar en el tiempo de disparo. Entonces, todo eso se podría ajustar en un disyuntor principal, ¿verdad? En un disyuntor principal. Pero todo esto detalle, disyuntor principal, curvas tiempo inverso, muy inversas, extremadamente inversas, lo estaríamos conversando más adelante cuando veamos el tema de coordinación de protecciones. Por el momento estamos en términos muy generales. Disyuntor termomagnético convencional. Los convencionales, como el mostrado, protegen un circuito o un grupo de toma corriente, luces u otras cargas. Trabajan dentro de una curva de respuesta. La región térmica involucra la protección a sobrecarga. La región magnética involucra la protección al cortocircuito. Inclusive hay algunos disyuntores que se llaman de disparo instantáneo. Los que se llaman de disparo instantáneo quiere decir que no tienen la protección de sobrecarga, o sea, no tienen los dos mecanismos de disparo, solamente tienen uno que es la región magnética para el disparo por cortocircuito. Se conectan cuando el valor de corriente alcanza el de selección. Muy bien. Otro detalle que es importante que tiene que tomar en cuenta en la selección de los disyuntores es el número de polos. En el mercado, ustedes van a encontrar protecciones, disyuntores de un polo, dos polos o tres polos. Para el proyecto que ustedes están trabajando, que es el de residencial, ustedes van a estar ocupando protecciones de un polo para aquellos circuitos ramales que son de 120 voltios. Para los circuitos ramales que son cargas de 240 voltios, ¿y qué tipo de cargas son estas? Estas son cargas como la cocina eléctrica, como la secadora de ropa, algún calentador de agua, ¿verdad? Inclusive algunas termoduchas son de 240 voltios. Todas las cargas de 240 voltios son de dos polos, ¿ok? O sea, ¿qué quiere decir un polo? Por ejemplo, un polo quiere decir que si yo tengo una luz, por ejemplo, un sistema de luces, le está llegando línea y neutro. Entonces, aquí tengo
un breaker de un polo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente se protege la línea, nunca se protege el neutro. Ahora bien, si esta carga fuera una salida especial, qué sé yo, digamos que es la cocina, voy a dibujarlo así, es la cocina, ¿ok? Entonces, esta es una carga o una secadora de ropa, esta es una carga de, ¿cómo es que se llama? Es una carga de 240 voltios. Entonces, le está llegando la línea 1 y la línea 2. Entonces, las dos líneas se deben de proteger. Entonces, esto es un solo elemento, ¿verdad? Que representa, entonces, lo podemos representar en un circuito monofásico, perdón, en un circuito unifilar como un breaker de dos polos. Muy bien. El de tres polos, obviamente es para sistemas trifásicos y obviamente sería para proteger las líneas A, B y C. Nunca se protege el neutro. Entonces, en el mercado, repito, ustedes van a encontrar breaker de un polo, dos polos y tres polos. Una casa típicamente va a tener eh, disyuntores de un polo y dos polos. Un diseño comercial e industrial que tenga sistemas trifásicos va a involucrar desde un polo, dos polos y hasta tres polos, ¿verdad? Todo lo que son un polo para cargas monofásicas, dos polos también para ciertas cargas bifilares, ¿verdad? Y tres polos, obviamente, para todo lo que son cargas trifásicas y el sistema trifásico en sí. Con esto de los polos también hay que tener cuidado. Vean, yo en el curso hablo muy poco relacionado con lo que son centros de carga, o sea, la caja de breaker o centros de carga. Hablemoslo más técnicamente, el término más técnico sería el centro de carga. Con respecto al centro de carga, es importante, bueno, ya dije un detalle importante, que era que tenemos que comprar el centro de carga del mismo fabricante de disyuntores que estoy haciendo el diseño, porque si no, no coincide y no se van a poder conectar o empatar bien esos elementos. Pero otro detalle importante es poder contar la cantidad de polos que tiene todo mi diseño eléctrico. Por ejemplo, en una casa, la luz es un polo, toma corriente general es un polo, salidas de cocina, dos polos, termoducha, si es de 120, un polo, si es de 240 voltios, dos polos, etcétera, ¿verdad? Y voy contando todos los polos. Obviamente, la caja de breaker, o sea, hablemoslo mejor, el centro de carga que yo vaya a comprar, que ya sabemos que tiene que ser de la misma marca del fabricante, ese centro de carga debería tener una cantidad de espacios para colocar estos disyuntores igual o superior a los que representa el diseño realizado. Generalmente yo prefiero que sea superior, por aquello de que si se ocupa agregar algún circuito adicional, al menos a nivel residencial, dentro de la caja principal, exista espacios disponibles para colocar nuevos disyuntores para nuevos circuitos. Obviamente, el alimentador principal debería estar con la capacidad de soportar, obviamente, estos nuevos circuitos. Pero sí es importante, un error grave de diseño sería yo cuando ustedes me entreguen el proyecto, empiezo a revisarles y resulta que empiezo a contar la tabla resumen que me habla sobre todos los polos, el número de polos, cuento el total, qué sé yo, 20 polos y resulta que la caja de breaker que seleccionaron, o sea, el centro de carga que seleccionaron es de 16 polos. Digo, y ahí le hace falta circuitos, ¿dónde los va a poner? ¿Verdad? Entonces, aquí lo ideal es que puedan buscar cuál es el centro de carga que mejor satisface la cantidad de polos de todos los circuitos que ustedes han diseñado. Profe, Sí, adelante. y ese sobredimensionamiento, digamos, o el número de espacios libres
¿Tiene algún número, digamos, o alguna tendencia, o es simplemente Mm, dejar, qué sé yo, 3 a 4 espacios libres, depende? ok. eh, Contestando específicamente tu pregunta, por ejemplo, usted va a encontrar en el mercado, qué sé yo, encontraste una caja con 16 espacios y tenés la siguiente que sigue es una caja de 24. Entonces, por ejemplo, yo lo que podría decirte es, si usted, em, si usted compró, perdón, si usted diseñó y resulta que tu diseño dio exactamente 16 espacios que necesitas y compras una caja de 16 que la conseguiste, resulta que el problema con esa caja es que definitivamente ya no se puede hacer más ampliaciones, o sea, no se puede agregar circuitos nuevos. Entonces ahí quedó cerrado. Ahora bien, si son 16 espacios, y la siguiente que sigue es de 24, ahí no te queda otra, de ahí te van a sobrar 8 espacios, que son muchos, sí son muchos, pero no puedes a otra porque ese fabricante a nivel de cajas de 16 brinca a 24, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, si tenés, tu diseño llegó a que ocupas, qué sé yo, 14 espacios, yo veo bien 2 espacios más. ¿Para qué 2 espacios más en una casa que ya se está cubriendo todo, ¿verdad? Me explico. Pero en algunos casos va a depender de qué es el producto que tenga el fabricante. Entonces, tal vez usted no quiera dejar tantos espacios, pero lo estás dejando porque el número de circuitos que tenés con lo que se vende en el mercado, al final te quedaron 7 espacios, 8 espacios, porque la caja fue un poquito más grande, pero la más pequeña no calzaba, porque ya no daba. Entonces, creo que con eso te respondo un poco la pregunta. O Claro, sea, profe, no, gracias. ok, con gusto. Muy bien, son las 10:23, tomamos un receso de 10 minutos y continuamos.
Muy bien, vamos a continuar. Algunos detalles adicionales con respecto a lo que son los disyuntores es que ellos tienen una capacidad nominal de corriente. Son, como les decía, el más pequeño 15 amperios, 20 amperios, 30 amperios, y ahí van. La lista ya se los había comentado que era NEC 240.6, ¿verdad? Eso ya se los había comentado dónde está la lista en el código. Pero hay otros detalles como por ejemplo esto de si es de un polo, dos polos, tres polos. Y otro detalle importante también a considerar es la capacidad de corriente de cortocircuito. O sea, por ejemplo, yo puedo encontrar en el mercado un disyuntor de 200 amperios de 20.000 amperios de cortocircuito. Pero también puedo encontrar el mismo, de la misma cantidad de amperios nominales, digamos 200 amperios, pero de 40.000 amperios de cortocircuito. Estas diferencias de la capacidad de cortocircuito de los disyuntores afectan significativamente su precio, ¿verdad? Entonces, y obviamente son diferentes en términos físicos, porque una cosa es un disyuntor de capacidad nominal de 200 amperios de 20.000 y otro muy diferente es otro de 40.000 o 60.000 amperios de cortocircuito. Entonces, en el curso nosotros vamos a aprender en estas primeras semanas, como hemos visto, en base a la corriente nominal de las cargas, podemos seleccionar los breakers, o mejor dicho, los disyuntores. Luego, si van conectados a 120, ya sabemos que es de un polo, si es de 240, dos polos, si es de trifásico, ya sabemos que es de tres polos, pero ¿de cuánta capacidad de corriente de cortocircuito tiene que ser ese disyuntor? Eso no lo vamos a aprender hasta que veamos el tema de cortocircuito. Y eso está todavía más adelante, por ahí de semana 8, semana 7, semana 8, estaremos viendo esos temas, 8, 9, por ahí estaba más o menos. Estaremos viendo el tema de cortocircuito. Entonces, por el momento solamente diseñamos y seleccionamos breaker en base a la capacidad nominal y el número de polos, pero nos queda pendiente el determinar la capacidad de cortocircuito. Muy bien. Otro tipo de dispositivo de protección es el dispositivo, digamos, un disyuntor de arco eléctrico. Ahora bien, ¿qué es un arco eléctrico? Un arco eléctrico se define como un tipo de explosión eléctrica debido a un cortocircuito sostenido en el tiempo a través del aire ionizado. Esto es causado por una rápida liberación de energía debido a una deficiencia en el aislamiento eléctrico entre una parte energizada y otra, a otro potencial. Un arco eléctrico se genera generalmente a partir de un error en la manipulación de los sistemas eléctricos o bien por la falla de los sistemas eléctricos en un punto determinado de un sistema eléctrico. Las altas temperaturas y liberación de energía pueden producir daños a las personas y objetos que estén cerca del mismo. Efectos del arco eléctrico: quemaduras y lesiones causadas por la explosión directa al calor intenso, un metal fundido o residuos calientes que caen en la ropa de las personas, humo tóxico, una onda expansiva termoacústica que puede dañar los oídos, la creación de un destello intenso que puede causar lesiones en los ojos. La nueva reglamentación de Costa Rica exige disyuntores de protección al arco al ser usados en residencias, comercios e industrias. Por ejemplo, supongamos una residencia que en lugar de cocina eléctrica tenga cocina de gas. Entonces, una cocina de gas o que tenga un sistema de calefacción por gas, por ejemplo, también puede hay una posibilidad de que exista fuga, en algún momento sea alguna pequeña fuga de gas. Entonces, algún dispositivo cerca de esas zonas que dé la formación a una chispa, digámoslo ahí, una formación de un arco eléctrico, qué sé yo, una carga que se conectó a un toma corriente y la carga está conectada, entonces en el momento que hace contacto forma la chispa, etcétera. Si no tenemos un dispositivo que mitigue ese fenómeno,
¿verdad? Ahí existe un peligro de explosión, un peligro de incendio, etcétera. Entonces, es importante conocer que existen dispositivos dedicados para lo que es la reducción de este arco eléctrico. Entonces, existen, por ejemplo, disyuntores de reductores de arco eléctrico, ¿verdad? Como el que tenemos ahí en la siguiente imagen, ¿verdad? Que se corresponde a un diseño mejorado de un disyuntor convencional, reduce el tiempo de duración del arco por diseño interno del dispositivo. Al acortar el tiempo, evita la radiación calórica que lesiona a las personas. También, así como existe disyuntores de falla de arco eléctrico, también existe el disyuntor termomagnético GFCI, que este obviamente tiene un mecanismo sensitivo parecido al de los tomacorrientes GFCI. Entonces, este dispositivo, ¿verdad? Entonces, va a ser la desconexión del circuito si hay una fuga de corriente por tierra, por ejemplo. O sea, si detecta que la corriente en la línea así en neutro o en ambas líneas, ¿verdad? Línea A, línea B, detecta que hay una diferencia, ¿verdad? O sea, hay una fuga de corriente por tierra. Presentado este otro dispositivo, tal vez algunos se preguntarán, bueno, ¿se podría entonces tener tomacorrientes GFCI con disyuntor GFCI? La respuesta es sí, digamos, sería un sistema redundante, sería un sistema muy seguro, ¿verdad? Eh, pero digámosle que mínimo debería ser uno de los dos. O sea, podemos tener la opción 1, que es disyuntor GFCI con tomas convencionales, ¿verdad? Entonces ya eso es un sistema muy sensitivo que protege y va a ayudar a proteger de corrientes de fuga y por lo tanto también protege la vida de las personas. O uno de los más clásicos que es tener la opción 2, que es un disyuntor convencional con toma corrientes GFCI. Entonces puede ser cualquiera de las dos. Y ya si quieren mezclar los dos, disyuntor GFCI con toma GFCI, como les decía, es un sistema redundante que obviamente es un sistema muy seguro. Ya para ir finalizando esta presentación, consideraciones finales. Estimar y medir la corriente de la herramienta o equipo alimentar. Escoger la tomacorriente considerando no solo voltaje, sino también la capacidad de corriente. Escoger la configuración, toma, enchufe, de acuerdo a la normativa local. Y escoger la aplicación y el grado de diseño, ¿verdad? Entonces, consideraciones finales para la selección de ambos dispositivos. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna consulta, cualquier cosa. Mientras tanto, voy cambiando de presentación. Ya finalizamos con esta. Entonces, permítanme ir abriendo por acá la siguiente. Muy bien, ya la tengo por acá. Vamos a minimizar un poquito esto por acá y ya les voy a compartir la clase. La clase, entonces, sería la clase de puesta a tierra. Muy bien. Vamos a iniciar con puesta a tierra. Este tema lo iniciamos hoy, pero no va a ser posible que lo termine hoy, jamás. Son varias cosas que tenemos que hablar sobre este tema. Hay un detalle importante también con respecto a lo que es el sistema puesto a tierra, que quisiera comentar antes de iniciar ya formalmente con este tema. Primero que nada, el tema puesta a tierra es por sí solo un curso. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Vean, como profesor del curso de instalaciones, tengo que hacer, bueno, y ustedes saben que yo intento aprovechar al máximo el tiempo que tengo disponible
para este curso. De hecho, no me gusta perder lecciones, como ya perdimos una, porque ahí podemos sufrir ciertos atrasos. Aunque estamos en una modalidad que podamos grabar un video y dejarlo por ahí, ¿verdad? Que en alguna que otra ocasión lo vamos a hacer, pero por el momento, todos estos temas me gusta, digamos, que sea virtual sincrónico. Este tema en particular, puesta a tierra, como les decía, es un tema muy extenso. Y por lo tanto, tengo que decirles que como profesor no voy a cubrir todo este tema. O sea, es imposible para mí cubrir todo este tema porque tendría que descuidar los otros, los cuales también, repito, son sumamente importantes. Este tema, puesta a tierra, es uno de los cursos que nuestra escuela, la Escuela de Ingeniería Electromecánica, da al egresado, da al estudiante, ¿verdad? Porque puede ser también que todavía esté como estudiante, pero también da al estudiante o al egresado la posibilidad de llevarlo en lo que se llama educación continua. ¿Qué es educación continua? Son cursos de ciertos temas o que no se abarcaron de todo en un curso y es importante para la formación de ese profesional, o definitivamente son temas que requieren, digamos, un tratamiento aparte y que el estudiante obviamente decida llevarlo, ¿verdad? Porque no forma parte de ningún curso de los que está en su estructura o malla curricular. Pero repito, la escuela da varios cursos de educación continua y uno de esos es el tema de puesta a tierra. ¿Por qué se da? Por lo mismo, porque el tema es amplio y en instalaciones eléctricas, digamos, para poder cubrir este tema, yo ocuparía solamente 6 semanas dedicado a este tema. Entonces, no puedo dedicarle 6 semanas solo a un tema para cubrirlo como se debe. Entonces, por eso es que se tienen cursos de educación continua. Ahora bien, si no quieren llevarlo el día de mañana con la escuela, hay que saber que hay muchos lugares donde se vende este curso como educación continua. Hasta el mismo Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos eh, vende el curso, o sea, da el curso de educación continua, digamos, relacionado con puesta a tierra. Lo que sí, entonces, repito, quiero dejar claro es que el tema lo vamos a empezar acá en el curso, este curso de instalaciones. Digamos que la puesta a tierra que vemos es una de las más básicas, que es el sistema puesto a tierra de una residencia, ¿verdad? Pero ya el diseño de un sistema puesto a tierra, ya a nivel comercial, industrial, que involucra otros usos del sistema de puesta a tierra, aparte de salvaguardar la vida de las personas, ¿verdad? Ya ahí sí requiere entonces un tratamiento aparte, y más profundo y de más tiempo, dedicado más tiempo para esta parte. Es más, en el mercado ustedes pueden encontrar hasta libros propiamente de este tema. De hecho, hay uno muy bueno que se llama el Libro de Oro Puesta a Tierra de Javier Opereza. El autor es un ingeniero mexicano. Algunas veces viene aquí al país a dar conferencias, a dar cursos de puesta a tierra. Muy bueno, por cierto. De hecho, entonces, él tiene un libro publicado de sistema puesta a tierra que lo vende el mismo Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. La última vez que pregunté por ese libro tenía un valor, rondaba los 60,000 colones, por ahí andaba, 60, 70,000 colones el libro, se llama Libro de Oro de Puesta a Tierra. En fin, y no solamente ese libro, digamos, el NEC lo que nos habla es de cierta normativa. Hay normativa ANSI, hay normativa IEEE, por ejemplo, está la IEEE estándar 80, ¿verdad? Para solamente ver el diseño de puesta a tierra. Inclusive, todas esas normativas yo se las dejé en la carpeta de lecturas. Ahí ¿cómo es que se llama? En la carpeta de lecturas también encontrarán una otra normativa IEEE, la IEEE
141 de 1993, en su capítulo 7, que habla solo del sistema de tierra, ¿verdad? El sistema puesta a tierra. En fin, hay mucha literatura de esto, ¿verdad? A nivel de software, por ejemplo, ETAP tiene solo un módulo, ¿verdad? Tiene un módulo para el diseño puesta a tierra. En fin, repito, es un tema extenso, es un tema largo. Aquí lo vamos a ver de manera comprimida desde el punto de vista principalmente residencial y un poco a nivel comercial, industrial, pero ya propiamente el diseño de las varillas, medición de puesta a tierra, de terrenos y todo eso, o sea, todo lo que involucra un curso como tal de puesta a tierra, nos quedamos cortos. Entonces, mi recomendación es, repito, y ya después de esta recomendación pasamos a iniciar el tema, mi recomendación es, si ustedes como futuros profesionales van a dedicarse al diseño eléctrico, lo primero que deberían llevarse en educación continua es un curso de puesta a tierra. Muy bien. Como todo tema de puesta a tierra, lo primero que se inicia es con una serie de términos. Hay muchos términos que si uno navega por las diferentes normativas, y en esto sí necesito, digamos, ¿cómo les explico? Decirles que en el código eléctrico vamos a tener todo un apartado, que es el artículo 250 del NEC, que nos habla sobre el sistema puesta a tierra, pero esa parte del código en general, que hablan en términos generales del sistema puesta a tierra, no se puede ver como un sistema de diseño como tal. Es más, el mismo código nos permite o nos referencia a cierta normativa internacional donde sí se especifica cómo se debe hacer dicho diseño eléctrico, que es como les decía, hay una normativa SANSI, está la IEEE, el estándar 80, ¿verdad? Entonces, ahí es donde podemos encontrar cómo es que se debe seguir realmente un diseño. Entonces, al menos del código hablamos aspectos muy generales, nos habla de cómo son las tierras, cómo son los electrodos que se utilizan para el diseño puesto a tierra, quién o qué puede ser un sistema puesto a tierra, y es aquí donde nos habla sobre las estructuras de algunos edificios que están en contacto con tierra, nos habla de ciertas tuberías metálicas que están en contacto con tierra, que pueden ser electrodos puestos a tierra, nos habla de placas metálicas, en fin, nos habla de muchas cosas, ¿verdad? Pero no nos lleva a un diseño, paso por paso, a un diseño como tal. Muy bien, veamos algunas definiciones. Conductores de equipotencial. Conductor de protección que asegura una unión equipotencial. Eh, Estos conductores, por ejemplo, vamos a ver más adelante que el neutro y la tierra tienen que tener una unión equipotencial, ¿verdad? Entonces, o sea, la tierra y el neutro se unen en un único punto, generalmente en acometida, y solamente ahí deberían unirse, pero todos estos detalles lo estaríamos viendo más adelante. Conductor de neutro, conductor que conecta el punto o polo neutro de un circuito de corriente alterna polifásico con el polo neutro del circuito receptor. Este conductor de neutro ya sabemos bastante bien qué es, y ya sabemos que en lo que son redes monofásicas se ve como el conductor de retorno de la corriente de carga. Conductor de protección o de tierras son los que forman parte de la instalación conductora conductora y no del circuito del servicio. Tiene por finalidad conducir las corrientes de efecto. Conexión equipotencial es la unión eléctrica poniendo el mismo potencial o a potenciales próximos, las masas y los elementos conductores. Contactos directos, contacto de personas con partes activas de materiales y equipos. O sea, un contacto directo es cuando tocamos un equipo que está directamente energizado o hacemos contacto con un conductor que está energizado directamente. Contactos indirectos, contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión.
Corriente de contacto, corriente que pasa a través del cuerpo humano cuando está sometido a una tensión. Corriente de defecto o de falla, corriente que circula debido a un defecto de aislamiento. Choque eléctrico, efecto fisiológico debido al paso de la corriente por el cuerpo humano. Defecto franco, conexión accidental de impedancia despreciable entre dos puntos a distintos potenciales. Defecto a tierra, defecto de aislamiento entre un conductor y tierra. Interruptor diferencial, por ejemplo, un interruptor diferencial puede ser hasta un mismo tomacorriente GFCI. Dice interruptor sensible, capaz de abrir automáticamente el circuito cuando la suma vectorial de las corrientes que atraviesa sus polos supera un valor predeterminado. Masa, conjunto de las partes metálicas de un aparato que, en condiciones normales, están aisladas de las partes activas y que son susceptibles de ser puestas bajo tensión a consecuencia de una falla de aislamiento. Punto a potencial cero. Punto del terreno a una distancia tal de la instalación de toma de tierra que el gradiente de tensión resulta despreciable cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto. Tensión a tierra, tensión entre una instalación de tierra de puesta a tierra y un punto a potencial cero, cuando pasa por dicha instalación una corriente de defecto. Tensión con conexión o respecto a tierra. Se entiende como tensión con respecto a tierra. Tensión de contacto. Diferencia de potencial que durante un defecto puede estar aplicada entre la mano y el pie de una persona que toque con dicha masa o elemento metálico, normalmente sin tensión. Para determinar este valor se considera que la persona tiene los pies juntos a 1 metro de la base de la masa o elemento metálico, considerando que la resistencia del cuerpo entre la mano y el pie es de 2500 ohmios. Eso sí, este dato puede variar de una persona a otra. Como ya ustedes saben, algunas personas retienen más líquidos que otros. En fin, tenemos la química del cuerpo humano entre una persona y otra puede variar un poco. Y eso hace que obviamente manejemos algunas diferencias, ¿verdad? O sea, no es que es un valor fijo, ¿verdad? Pero en promedio podríamos estar hablando de unos 2500, 3000 ohmios, ¿verdad? Para una persona. Tensión de defecto, tensión que aparece a causa de un defecto de aislamiento entre dos masas, entre una masa y un elemento conductor, o entre una masa y tierra. Tierra, masa conductora de la tierra o de todo conductor unido a ella por una impedancia muy pequeña. Muy bien, llegado a este punto, aquí vamos a ver una serie de usos que le podemos dar a al sistema puesto a tierra. Entonces, a nivel residencial, el uso que le vamos a dar al sistema puesto a tierra es particularmente salvaguardar la vida de las personas. A nivel comercial e industrial también, solamente que a nivel comercial e industrial, la tierra o el sistema puesto a tierra puede tener una connotación de usos diferentes o más variados. Esto hace que el diseño puesto a tierra a nivel comercial e industrial pueda ser muchísimo más elaborado. Y es por eso que les decía que un diseño puesto a tierra va a ser un diseño particular que involucra muchos aspectos, desde el tipo de terreno, la resistividad del terreno, bajo esas características, bueno, cuántas varillas enterradas va a tener nuestro sistema puesto a tierra, va a tener una configuración cuadrada, rectangular o triangular de varillas, ¿verdad? En fin, ¿qué diseño es el que tenemos que aplicar, ¿verdad?
y qué es el que nos conviene. Ya eso solamente nos lo dirá cuando ya propiamente uno se empiece para un terreno en particular, ver el diseño de puesta a tierra como tal, que repito, al menos en este curso no lo abarcamos, ¿ok? Entonces, sí lo abarcamos desde el punto de vista de una varilla enterrada, que es lo típico que se tiene a nivel residencial, y vamos a detallar todas las características, cómo se selecciona el cable del electrodo puesto a tierra, cómo se selecciona el cable de equipo puesto a tierra, o sea, el cable de tierra del equipo puesto a tierra. En fin, sí vamos a ver todos esos detalles, ¿verdad? Del sistema tierra, digamos que cubrimos perfectamente el de tipo residencial de una casa promedio, pero nos quedamos cortos con la parte comercial e industrial. Muy bien. Esta, como les decía, ya este otro diseño comercial e industrial es un diseño más elaborado porque el sistema puesto a tierra tiene muchísimos otros fines, ¿verdad? Por ejemplo, un sistema para estabilizar voltajes, ¿verdad? Aquí podemos estar hablando de, digamos, una tierra, todo lo que es equipo electrónico, que se necesita una muy buena referencia a tierra en su circuitería para el funcionamiento de muchos de sus dispositivos. Entonces, esto quiere decir que la tierra no es tan sencillo como enterrar una varilla y se acabó, ¿verdad? No, hay que ver un poco más, hay que ver el terreno, bueno, qué distancia hay que ponerle de una varilla a otra, cómo hacemos la unión del cable con la varilla, puede ser a través de un accesorio o tiene que ser soldado, en fin, qué características. Inclusive en un terreno complicado que no permita una buena adhesión de la varilla con el terreno, o sea, que no tenga un buen contacto. Bueno, qué tratamientos químicos hay que hacerle al terreno para lograr esa buena adhesión a la varilla. En terrenos muy secos, bueno, ¿cómo podemos hacer con una estructura de concreto, ¿verdad? ¿Cómo podemos mejorar, dado de que el concreto se considera como una especie de esponja y absorbe hasta cierto punto la humedad y eso ayuda a las características del terreno para mejorar la resistividad, la conexión de la varilla con el terreno, o sea, lograr una resistividad baja, porque vamos a ver que el código eléctrico nos dice que la unión de la adhesión de la varilla con el terreno debería lograr una resistencia menor o igual a 25 ohmios, ¿verdad? O sea, lograr 18, lograr 1 ohmio, por ejemplo, es un buen sistema. Entonces, cuando yo logro poner varias varillas, por ejemplo, si no estoy logrando 25, estoy logrando, qué sé yo, 50, pero yo sé que ya con dos varillas, 50 en paralelo con 50, eso me hace 25, ¿verdad? Entonces ya con dos varillas puedo estar cumpliendo el máximo permitido a nivel de resistividad, etcétera. En fin, ya sabemos que entre más bajo sea el valor óhmico del sistema puesto a tierra, este R equivalente, el sistema puesto a tierra quedó bien diseñado, ¿verdad? Un 1, o sea, ¿qué tanto nos acercamos a ese 0? ¿Verdad? Aunque ya sabemos que es muy difícil lograr un 0 exacto, ¿verdad? En este tipo de diseño, sí, la idea es lograr un diseño lo más bajo posible para garantizar un buen flujo hacia tierra de corrientes de falla. Pero como les decía, no solamente para salvaguardar la vida de las personas, también sirve para estabilizar voltajes, sirve también como un medio para las descargas atmosféricas también, todo lo que sería el sistema para rayos, que sirve para proteger ciertos edificios grandes, ¿verdad? Vamos a ocupar un sistema ahí de una especie de antena para, digamos, canalizar toda la energía de un rayo y llevarlo a tierra, ¿verdad? Entonces, ahí ocuparíamos un sistema puesto a tierra para ese fin. Sí, adelante. Una pregunta, a nivel residencial, ¿la puesta a tierra no protege contra descargas atmosféricas? No.
No, porque para que proteja contra descargas atmosféricas deberías tener un sistema de pararrayos. Entonces, son unas especies de antenas, digámoslo así, y todo ese sistema de antenas deberían de estar conectadas con un sistema puesto a tierra. Entonces, no, en ese caso en particular, no. Ahí lo que puede suceder es que, por ejemplo, en los sistemas de potencia, se tiene el hilo guarda, ¿verdad? El hilo guarda que, por ejemplo, va en torres de transmisión de una a otra. El hilo guarda es el que se coloca más arriba. Y este hilo guarda generalmente está conectado a tierra del sistema, entonces una descarga atmosférica generalmente cae en el hilo guarda y protege el sistema como tal y aquí descarga, ¿verdad? Pero al menos en una residencia no. Digamos, el sistema puesto a tierra que tenemos ahí no te va a proteger. Tendrías que poner un sistema de pararrayos, ¿verdad? Y obviamente conectado a ese sistema, ese sistema puesto a tierra es que tendría ese fin, ¿verdad? Es el fin de canalizar toda la energía de un rayo hacia tierra. Ok, profe, y si yo quisiera proteger, digamos, algún equipo a nivel residencial, tendría que usar supresores o algo así. Supresores. De pico. Exacto. Tendría que utilizar supresores para tal fin. Pero igual, si vas a poner supresores, tal como se ve aquí, bueno, aquí tenemos para todo lo que es referencias electrónicas, igual en sistemas de supresores es importante que ellos estén bien conectados a un sistema puesto a tierra para que logren una buena supresión de esos trascientes, ¿verdad? En fin, todo va amarrado a lo que sería un buen sistema puesto a tierra. Y como les decía, en el caso de una residencia, ese sistema puesto a tierra está puesto a través de una varilla. Y ya para ir finalizando los usos, también tenemos para aislar, qué sé yo, de cargas estáticas, digamos, algún lugar o algún proceso productivo como tal. Entonces, ocupemos tener todo ese sistema puesto a tierra, con un buen sistema puesto a tierra para aislar de descargas estáticas. Muy bien. Importancia de la puesta a tierra. Proveer una ruta de retorno para corrientes de falla y una ruta para descargas de rayos y sobrecargas transitorias en la red de distribución. Proteger al personal de servicio de descargas eléctricas, producto fallas de aislamiento. Y previene la acumulación de cargas electrostáticas en el sistema. Minimiza los efectos de interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia. Estabiliza todos los potenciales de los circuitos con respecto a tierra. Protege al equipo y al personal de descargas por rayería y constituye un escape natural del ruido proveniente de las descargas transitorias y rayerías atmosféricas. Se recomienda la lectura y estudio completo del artículo 250, que repito, el 250 del NEC 2014 no se ve como un manual de diseño como tal, ¿verdad? Este mismo artículo nos hace referencias a ciertas normativas para lograr ese objetivo, el objetivo del diseño. Pero sí nos habla sobre aspectos importantes del sistema puesto a tierra, qué características y qué cuidados y qué zonas y qué debemos proteger contra el sistema puesto a tierra. Les recomiendo la lectura completa del 250. Aquí vemos ya un poco a nivel de tabla, un poco lo que hemos hablado, los tipos de uso que se le pueden dar a un buen diseño de sistema puesto a tierra. Okay. Vamos a ver acá una tabla que nos dice, lo saqué de internet, ahí les puse la fuente abajo, que nos dice cuáles son las características que tendría el choque eléctrico en las personas dependiendo del nivel de corriente. Y vean qué sensible es el ser humano hacia lo que es un choque eléctrico. Dice, menos de 1 miliamperio no se siente. De 1 a 8, sensación molesta sin dolor. De 8 a 15 miliamperios, choque doloroso sin pérdida de control muscular. De 15 a 20 se pierde el control muscular, la persona no puede desprenderse de la corriente. De 20 a 50, fuertes contracciones musculares, dificultad para respirar. De 50 a 100,
posibilidad de trastornos en el corazón y los pulmones con riesgo de muerte. Y de 100, prácticamente de 100 miliamperios en adelante, es muerte de la víctima si pasa por el corazón y los pulmones. Entonces, vean qué sensible que es, que básicamente 100 miliamperios y ya es un peligro de muerte. Y 100 miliamperios realmente es muy pequeño. Imagínense que el breaker más pequeño que vamos a poner en una instalación eléctrica es de 15 amperios, ¿verdad? Entonces, ¿dónde nos deja 100 miliamperios, ¿verdad? Entonces, es por eso que elementos como lo que estábamos hablando de tomacorrientes GFCI o disyuntores GFCI son importantes para lograr un nivel de sensibilidad para la desconexión del circuito y evitar estos peligros. Pero exploremos un poquitito con estos datos que tenemos aquí y ayudado con algunos dibujos, qué implicaciones tiene para nosotros el sistema puesto a tierra. Muy bien. El sistema puesto a tierra, si lo vemos acá, donde vemos que el neutro y la tierra están unidos en un punto, digamos que es esta unión de acá. Entonces, esta es una unión equipotencial, ¿verdad? Del neutro y la tierra. Entonces, el neutro es un conductor que en el caso de circuitos monofásicos, especialmente si son a 120 voltios, ¿verdad? Vamos a tener un flujo de corriente, de tal forma que si yo tengo 6 amperios para acá y tengo de ida, tengo 6 amperios de retorno por el neutro. Y obviamente el cable tierra es un conductor que va a conectarse a la carcasa del equipo, a la cubierta del equipo. O sea, internamente el aislamiento eléctrico del circuito no permite el contacto eléctrico de estas partes del circuito con la estructura del equipo como tal. Qué sé yo, imagínense que esto es una cocina o qué sé yo, ¿verdad? Una secadora de ropa, puede ser un motor, etcétera, lo que sea. Si tiene una estructura, una carcasa conductora, debería tener una terminal donde haga contacto el cable tierra con el resto de la estructura y de esta forma tengamos el equipo protegido. ¿Okay? Muy bien, veamos el caso de qué pasa si ocurre una falla de aislamiento. Resulta que el cable, la línea principal o el conductor de la línea, ¿verdad? La línea aquí pierde el aislamiento y por error, por falla, hace contacto eléctrico con la estructura del equipo. Si esta falla no es muy significativa, va a producir una fuga de corriente por tierra, que posiblemente no dispare el breaker de este circuito. Si es un breaker monofásico, no lo dispara, ¿verdad? Y tenemos una fuga de corriente por acá, tal como se ve en la siguiente figura. Aquí resulta que tenemos un flujo de corriente, tenemos el equipo sigue funcionando normalmente, pero hay una falla de aislamiento acá. Entonces hay una fuga de corriente por tierra, tenemos neutro, tenemos el neutro, van 6 amperios, por la línea van 12 amperios, pero prácticamente están regresando casi 6 amperios por tierra, pero una persona está haciendo contacto con el equipo. Entonces está pasando 60 miliamperios. 60 miliamperios puede ser una corriente peligrosa para el ser humano, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta que aunque tenemos este sistema, ¿verdad? Digamos que nos está evitando que el sistema sea mortal, ¿verdad? Pero aún así no está protegiendo bien sobre contacto eléctrico, sobre choque eléctrico a la persona. Tiene en alguna otra medida algún grado de choque eléctrico. Y todo se empeora dependiendo de cómo se esté dando ese contacto. Por ejemplo, el nivel de aislamiento que tenga con respecto a tierra, porque vean que el flujo de corriente va de la mano, baja por el cuerpo y descarga, en este caso por los dos pies, ¿verdad? Estaría descargando aquí ese flujo de corriente, que en total
según se ve aquí, está pasando por el cuerpo, están pasando 60 miliamperios. ¿Ok? Entonces, si esto tuviera un tomacorriente, fuera una carga con un tomacorriente, con un equipo sensitivo, estaría entonces desconectando el equipo, ¿verdad? Estaría desconectando el equipo, producto de que hay una fuga de corriente significativa por el conductor tierra. En este caso, vean que esta falla, la persona sufre un choque eléctrico y ni siquiera se desconecta el circuito, porque este breaker perfectamente pudo haber sido de 15 amperios, que es el más pequeño, ¿verdad? Y vea que no llega a estos 12 amperios, no va a hacer que este dispositivo desconecte. Muy bien. ¿Qué sería del equipo si no hubiéramos puesto el cable tierra? Si no se hubiera puesto el cable tierra, por ejemplo, la corriente hubiera sido mayor. Por ejemplo, 0.1 amperio ya es mortal. Entonces, un contacto con este equipo, y básicamente tenemos que la persona va a fallecer, ¿verdad? Debido a ese choque eléctrico. Entonces, la condición fundamental para salvar a una persona es el disparo del dispositivo de protección, fusibles, breaker, guardamotor, que nunca aparezca más de 50 voltios y en ambientes húmedos menos de 25 voltios. Ahora lo que vamos a hacer para ir finalizando la clase de hoy, que nos quedan 5 minutos, es aplicando las leyes de Ohm, la ley de Ohm, y Kirchhoff, vamos a analizar algunos casos de estudio. Los casos de estudio son un motor sin conexión a tierra, un motor conectado a una varilla, un motor con puesta a tierra y un motor con uso del neutro como tierra. Veamos el primero, que es motor sin conexión a tierra. Aquí tenemos un sistema puesto a tierra, el neutro y la tierra están unidos en un punto, es este de acá, pero resulta que el diseñador, por alguna razón, qué sé yo, digamos que fue ahorrándose unos metros de conductor de tierra, ¿verdad? No puso el sistema a tierra, no lo conectó a tierra acá. Entonces la carcasa no está conectada a tierra. En este caso, el ser humano se le está poniendo un valor de mano a pie de 3000 ohmios. De aquí hasta el sistema puesto a tierra tiene 150 ohmios y la tierra se logró una buena adhesión de la varilla con el sistema tierra y se logró un ohmio, ¿verdad? Se tienen varias varillas enterradas y se tiene eso en total. Entonces aquí todo el camino, en el momento que hay una falla de aislamiento y se cierra todo el camino, aquí vamos a tener entonces un total de 3151 ohmios de oposición al paso de la corriente con una tensión de 277 voltios. Entonces, esos 3151 ohmios con respecto a ese voltaje, tenemos un flujo de corriente de 88 miliamperios. Esos 88 miliamperios, la persona se va a llevar un fuerte choque eléctrico y dependiendo, inclusive, si tiene problemas cardíacos, ese choque eléctrico, aunque no estamos llegando a los 100, puede ser perfectamente mortal, ¿verdad? Muy bien, entonces, ven lo importante de un sistema puesto a tierra y más aún si es un muy buen sistema puesto a tierra. Vamos con el siguiente dibujo. Motor conectado a una varilla. Este caso en particular es un caso que puede suceder o ha sucedido algunas veces en algunas instalaciones eléctricas. Al menos yo lo he visto en algunas casas que tienen, qué sé yo, el cuarto de pilas al fondo de la casa y resulta que allá nunca llegó el cable tierra para conectar la secadora ni la lavadora. Entonces, les quedaba más fácil enterrar una varilla en el patio y traer el conductor puesto a tierra y conectar el equipo. Eso sería un ejemplo clásico de este que estamos viendo acá. Aunque aquí tenemos de ejemplos un motor, ¿verdad? Entonces, ¿por qué este sistema no es adecuado? No es adecuado porque
el neutro y la tierra se debe conectar en un único punto. El único punto de conexión en este caso sería por acá. O sea, debería haber salido la tierra por aquí y no de una varilla al fondo del terreno o al fondo de la propiedad diferente y desconectada del punto de unión del neutro, que es este de acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, qué sé yo, digamos que es una carga trifásica que está conectada en delta, por eso no requiere el neutro, ¿verdad? Pero sí requiere la tierra. En este caso, este sistema puesto a tierra, esta varilla estuvo bastante bien, logró menos de los 25, pero en este caso está logrando 18. Esta parte, junto con la persona que está cerrando camino por el otro lado, estos dos quedan conectados en paralelo. Entonces, 18 en paralelo con 3000, eso es prácticamente 18. Entonces, 18 ohmios. De la varilla a donde está el sistema puesto a tierras, tenemos 30 ohmios y el sistema puesto a tierra del sistema acá es bastante bueno, que es de 1 ohmio. Entonces tenemos un total de 18 más 30 más 1 ohmio, da un total de 49 ohmios. Entonces, 277 entre 49 ohmios, estamos logrando una corriente de 5.65 amperios. 5.65 amperios. No es lo suficiente para que dispare esta protección, ¿verdad? De hecho, no supera la corriente nominal. Entonces, este no es un sistema seguro. No es un sistema que esté protegiendo el sistema como tal. Ahora bien, con esa corriente de 3.65 amperios, como esto es un paralelo y es prácticamente 18, quiere decir que la tensión en el ser humano acá es de 101.75 voltios. Y habíamos dicho que en lugares secos no superara 50, ¿verdad? Entonces, en este caso sería 101.75, que si lo dividimos entre los 3000 ohmios de oposición, estaría dando una corriente por el ser humano de alrededor de 34 miliamperios. 34 miliamperios, como vimos en la información anterior, aunque no es mortal, sí es una corriente significativa, ¿verdad? Que va a provocar algún trastorno a la persona, va a sentir la sacudida, digamos, de ese flujo de corriente, lo cual obviamente en un sistema eléctrico se espera que eso no pase. Muy bien, veamos la condición de motor compuesto a tierra. El motor compuesto a tierra, como se ve acá, vamos a hacer una conexión a tierra, ¿verdad? Tiramos un cable tierra por acá. Entonces resulta que ahora la falla tiene dos zonas para circular. Va a poder circular por todo esto acá, si llega una persona, o puede circular por acá, que es el sistema puesto a tierra, que en este caso el sistema puesto a tierra tiene una oposición, el cable puesto a tierra de 1.5 ohmios. ¿Ok? Entonces, veamos el caso de este 1.5 ohmios. El caso de 1.5 ohmios hace que todo el equivalente, digámoslo así, inclusive si la falla ocurre cuando está el sistema puesto a tierra y exactamente en ese momento está tocando una persona el artefacto y sucede la falla. Vean que este más esto se suma, más esto, logrando un total que queda en paralelo con esto. Entonces, el equivalente de todo eso prácticamente es 1.5. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si hacemos 277 voltios entre 1.5 ohmios, eso nos da 184,66 amperios. Y obviamente no sobrecarga, ya este es un valor más alto, ¿verdad? Que obviamente este dispositivo estaría desconectando el circuito debido a esa corriente. Entonces, este sí es un sistema, ¿verdad? Que nos va a permitir
la desconexión rápida del dispositivo para que esta persona no reciba un choque eléctrico mortal. Muy bien. Hasta aquí, bueno, son las 11:23, me pasé 3 minutos. Estaría dejando la clase de hoy acá. Vamos por esta diapositiva. El próximo miércoles arrancaríamos primero con la exposición del grupo que le toca la tarea 1, la exposición de la tarea 1. Y posterior a eso, continuaríamos con este tema. Seguiríamos abarcando este tema. La idea sería poderlo abarcar y ojalá terminar para ya la próxima semana que tenemos quiz, poder abarcar en los 2 días el diseño residencial, ¿verdad? Para que ustedes puedan avanzar rápido en ese proyecto. ¿Alguna pregunta general? Si no, estaríamos terminando la clase de hoy acá. ¿Ninguno? Ok. Voy a detener